Nosotras somos Pamela Morales, Montserrat Aquino y María Fernanda Pérez, estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Y el propósito de esta entrevista es dar a conocer los diferentes mecanismos de desentendimiento moral que menciona Bandura y cómo se generan dentro de la Fundación CCB. Bien, ahí vamos a tocar como alguna visión de los 8 principios, ¿no? Pone Bandura. Bueno, esta parte de justificación de la moralidad es la primera, ¿sí? No. La Fundación siempre ha pensado en el análisis de la realidad. No pensaríamos ningún tipo de acción sin ese análisis. O sea, no es un trabajo, sino es como una misión de vida. Incluso los proyectos son generados a partir de ideas de vida, que por supuesto responden a una realidad, ¿no? Se nos haría ilógico, ¿no? Pensar hacer un proyecto, un plan nacional de desarrollo, sin entender la realidad. Y creo que es importante eso, ¿no? Por ejemplo, una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo que hizo el presidente Peña Nieto era un México en paz. Y nos decíamos, ok, si estamos planteando una meta de un México en paz es que no estamos en paz, que hay un conflicto social. Entonces, si no entendemos el origen, pues no vamos a resolver los efectos que pasan, ¿no? Entonces, ese sería el primero, ¿no? El segundo sería... el de etiquetado eufemístico de las acciones. Ok, esta parte de no actuar y no tener un sentido de emergencia. La fundación de nuestra misión es superar emergencias, ¿no? Un párrafo habla de la superación de emergencias, pues nosotros la emergencia la vemos en el día a día. O sea, si bien vemos las catástrofes naturales, vemos el día a día como una emergencia. En un país que hay 50 millones de personas que no cubren sus necesidades básicas, decimos, eso es una emergencia. Que los niños no coman el día de hoy es una emergencia. O sea, imagínense, un niño que no come, está desnutrido. En este país hay 100, 200, 300, 400, 1 millón de esos niños que están desnutridos y que no comen el día de hoy. ¿Creen que sea emergencia? Claro. ¿No? Por supuesto. Entonces, la lógica de la fundación también es decir, emergencia no es lo que sale en la televisión, es lo que pasa en la realidad, y lo sumamos al primero. Tercero. Comparación paliativa. Nosotros, mira, ahí esta parte vemos a la persona en el centro. O sea, vemos a la persona como un sujeto de derechos. Vemos a la persona como un ente biopsicosocial que tiene necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Y siempre vamos a poner sus derechos por encima de todo. Y creo que es importante, y creo que las leyes, todas las leyes tendrían que generarse con base al principio de pro persona. Si la ley no responde para beneficiar a la persona, no sirve, ¿no? En esa parte de decir, a ver, nosotros trabajamos para que la persona sea mejor. Y ser mejor no lo calificamos nosotros, ¿no? Sino que se sienta bien, que sea feliz, que esté contento, que tenga alimento, ¿no? Que socialmente sea activo, ¿no? Entonces decimos, desde nuestra visión, la parte de trabajar con la persona, para la persona, y vernos como una sociedad interdependiente, es fundamental. Entonces, no le damos la vuelta, sino lo entendemos. Okay. Luego, disolución de la responsabilidad. Sí, aquí es interesante este punto, porque decíamos, a ver, ¿qué nos toca y qué no nos toca? En la doctrina social cristiana, aunque el CCB tiene ese origen dentro de la doctrina,
hay un principio que se llama subsidiariedad. ¿Qué es eso? ¿No? Y de pronto dicen, yo soy solidario porque ayudo al otro, pero la subsidiariedad le dice a ese otro, tú también tienes que hacer lo que te toca hacer, ¿no? Entonces SB ayuda a quien quiera hacer lo que le toca hacer también. Les decimos, por ejemplo, ¿no? En la comunidad, a ver, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que pensar, crear acciones para mejoras de tu comunidad? ¿Yo, que soy fuera, o tú que estás dentro? ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién manda en su casa? ¿Ustedes? Mandan ustedes. ¿Quién manda en su vida? Mandan ustedes. ¿Qué ha pasado en la ciudadanía y en la parte de democracia? Hemos depositado en nuestros representantes nuestra felicidad y vean qué país tenemos, ¿no? O sea, de pronto dices, nos toca una parte hacer a nosotros y eso promueve ese ser también. Nosotros vamos a trabajar con quien quiera trabajar para mejorar todos. Entonces, esta parte de ¿y yo por qué? Que planteaban Joan, dices, creo que es una pregunta que tenemos que hacernos y nosotros qué queremos. Desde el yo personal y desde el yo colectivo, que es la sociedad. Ok. Después viene el desplazamiento de la responsabilidad. Creo que va pegado mucho en la parte subsidiaria, ¿no? O sea, se complementan. O sea, estos 8 principios que se van Duen, no creo que puedan verse como aislados, ¿no? En la parte de derechos hay como 3 niveles. Una parte de conocimiento de derechos, o sea, yo tengo el derecho a la alimentación, a una vivienda, a una casa, a la justicia, a la democracia. Yo la ejerzo desde participación, desde acciones para mejorar, desde ponerme a estudiar. Y si no está cumpliéndose ese derecho, yo le exijo. Esta parte de subsidiariedad y de la necesidad de decir, yo soy un ente social que tengo derechos, que pertenezco a una sociedad, nosotros la promovemos muchísimo y la tenemos que promover desde nosotros. En CCB hay un trabajo injusto, hay que decirlo. No hay trabajo injusto, ok, también hay que decirlo. Pero creo que es importante que empecemos por nosotros. Algunos compañeros del sureste decían, ¿cómo es posible que mucha gente en todo México no le duela lo que a nosotros nos duele? Y que pasamos por todos los estados y por todas las comunidades y la gente diga, mira, se están muriendo de hambre y se den la vuelta. En la fundación no. Hay cosas que nos duelen y que a veces duelen demasiado. Pero dices, ¿qué hacemos para que deje de doler? Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, tener como muy clarito. Y lo ligo con la primera. Si tú tienes muy clara la parte de la realidad que está pasando, puedes generar algunas metas muy concretas para solucionar. Si vives en tu burbuja, ahí en medio de un bosque, en medio de una burbuja de comodidad, pues no vas a ver la realidad. Puedes analizarla, pero no la vas a sentir, no la vas a palpar, ¿no? Y no vas a poder proponer cosas asertivas. Eso creo que en la sociedad es importante. Si tú no tocas casos sísmicos, si tú no tocas la parte de qué es lo que está sintiendo la gente, vas a pensar que solamente es construir casas. Y no que les dolió y que perdieron a sus seres queridos y que tienen miedo. Entonces creo que es importante hacer esa reflexión. Okay. El siguiente es la distorsión de las consecuencias. Sí, mira, mucha gente puede hacer menos las problemáticas, ¿no? O sea, puede considerar menos las problemáticas y retoma el sismo.
Fue un evento que nos tocó a todo México y nos movió a todos. ¿Hay consecuencias humanas? Sí. Por supuesto, hay que decirlo y hay que ponerlo en el centro, ¿no? Ahorita hay una organización en la que estamos participando que es Epicentro, que hay más de 40 organizaciones que de pronto están diciendo, a ver, ¿hubo responsabilidades? Sí hubo responsabilidades. ¿Hay recursos para reconstruir? También hay recursos. Cada uno tenemos una responsabilidad en nuestra sociedad. ¿Quién quiere agarrar? ¿Quién no la quiere agarrar? ¿No? Eso es como un segundo, pero eso habla de profesionalización y del profesionalismo de cada uno de nosotros. O sea, yo puedo decir, ay, es que no me toca, cierro los ojos y me doy la vuelta, pero en realidad están narrando pues todo el desarrollo humano que traes, ¿no? O sea, si tú lo único que te importa es estar bien en tus cuatro paredes, pues dices, está bien, ojalá en esas cuatro paredes vivas toda tu vida muy feliz, pero ojo, tu esposa, tu amiga, tu novio, tu novia, tus hijos van a tener que salir a la escuela y a la calle y a la colonia y al estado al mundo, pues, ¿no? Entonces dices, no vivimos en burbujas, vivimos en estados, países, naciones, donde literalmente hay una realidad muy clarita. Esta parte de distorsión de consecuencias, lamentablemente, la gente se da cuenta que está dentro de este mundo cuando hay una desgracia. Y lo platicaban ayer en una reunión que tuvimos. Dicen, cuando pasó el 7 de septiembre, el sismo en Oaxaca y en Chiapas, muy poca gente se movió. Cuando tocó la Ciudad de México, se abrió el mundo. ¿Por qué no se dio antes la respuesta? Porque no me tocaba, porque estaba muy lejos. Si tu vecino se está muriendo de hambre, no haces nada. Si lo ves tirado ahí en el suelo, no haces nada. Si a una mujer le están asaltando en la calle, no haces nada. Ojo, podemos ser nosotros. Entonces creo que es un rollo de ética a lo mejor, ¿no? El siguiente es deshumanizar a las víctimas. Mira, ahí nosotros trabajamos por el bien, hacer el bien y hacerlo bien. Creemos que todos tenemos derechos, pero también tenemos leyes. O sea, la parte de derechos no solamente es lo que podemos tener acceso, sino también lo que tenemos que cumplir. O sea, hay gente que se porta mal y infringe las leyes. En un país con un estado fallido donde 90% de las cosas que se denuncian no se sancionan, pues estamos en la ley de la jungla, pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que se cumplan? O sea, esa parte del derecho para todos está bien. La ley también tiene que ser para todos. Y el Estado tiene que ser el garante de que se cumpla. En nuestro país no está pasando, ¿no? Ayer estaban diciendo que tenemos de los casos denunciados, el 93% quedan impunes. Y lo comparan con El Salvador. En El Salvador, 90 de los casos quedan impunes. O sea, estamos peor que El Salvador. O sea, imagínense eso, ¿eh? Decían, 1 de cada 4 personas hemos sufrido un acto de delincuencia en el país, en el año pasado, en lo que va de este sexenio. 1 de cada 4. Eso es terrible, ¿no? Aquí creo que es importante derechos, pero sí también leyes que funcionen, ¿no? O sea, un Estado de Derecho que realmente haya justicia, pues. Y el último es atribución de la culpa a las circunstancias.
ese es el típico de, ay, es que en México hay corrupción porque es una cultura, ya lo traen en el ADN el ser corruptos. Y dices, no, señores, o sea, disculpen, no. O sea, los mexicanos somos lo que somos y como queremos ser. Y hay gente súper valiosa, ¿no? Que dices, es muy duro, ¿eh? Porque dices, nuestros gobernantes, al menos 6, 8 gobernadores están siendo procesados por corrupción. Y dices, híjole, ¿quién los eligió? Está terrible, ¿no? Porque se supone que nosotros los elegimos. Y de pronto dices, no, pero la gente común no es corrupta. Ni tendría que ser corrupta. Y la idea esta que nos venden de que todo México es corrupto, dices, pues no. Dices, ¿cómo queremos ser? ¿Cómo queremos nuestro país? Decíamos, somos más los buenos que los malos. Creo que esta parte de echar la culpa al gobierno, echar la culpa a la organización, a la empresa, a las autoridades académicas, dices, en algunos casos hay ¿cómo se llama? Hay algunas fallas que tienen que ser castigadas. Punto. ¿No? En la otra de pronto decir, ¿qué país queremos? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, la fundación trabaja en eso. O sea, la fundación trata de poner un país que queremos, ¿no? Un país más justo, con estructuras sociales más justas, no generando alianzas y redes sociales que generen desarrollo. Queremos un país lindo, pues, donde seamos felices. ¿No? Hace ratito decíamos, la parte de estos indicadores de felicidad, y yo ahí sí les preguntaría a todos, ¿cómo serías feliz tú? ¿Cómo serías feliz tú? ¿Cómo serías feliz tú? ¿No? Esas son nuestras metas, me parece. ¿No? Bajar el índice de delincuencia, dice, sí, es parte, sentirse seguros. Sumemos a eso, pero esa parte de atribuir culpa a otros, dices, acá no toca, ¿no? Más bien nosotros asumimos lo que nos toca hacer a nosotros y lo hacemos bien. Sí, sí, te podría decir que sí. Creo que tenemos que institucionalizarlo, ¿no? O sea, creo que hay que normarlo, ¿no? Les comentaba ayer en la reunión anual de CEMEFI, entre varias organizaciones de todo el país, decíamos, es importante tener estas normas en las organizaciones sociales, ¿no? Puedes caminarlo individualmente con esa idea, ¿no? De ser justo, analizar la realidad. Pero tenemos que construir más estructuras de este tipo, ¿no? Tenemos que compartirlos, tenemos que crecernos. La institución trabaja mucho en la parte de empoderar a la gente. ¿Cómo se empodera a la gente? Valorando lo que piensa, valorando lo que sabe, crecer estas ideas. La idea es empoderarlo, pero también decir, miren, aquí hay como algunas líneas, ¿no? Nosotros tenemos algunos valores ya muy establecidos. El desarrollo, crecimiento de esos valores tendría que hacerse todos los días. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas actitudes para la organización? Mira, una fortaleza que tiene CCB es el trabajo comunitario. O sea, en la comunidad podemos llegar a cualquier comunidad y nos van a tratar bien, porque respetamos eso, o sea, el modelo ético de trabajo y de respeto con la comunidad. Una es compartido. O sea, nosotros no nos podemos ver como la institución y la comunidad, sino más bien es un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, hay que portarse bien, y así van a poder llegar a cualquier parte del mundo y los van a tratar bien y van a decir, mira, ellos son buenos y ellos son congruentes con lo que hacen. Creo que eso nos ha dado el trabajo que se hace. De estos mecanismos, ¿cuántos están activados dentro de la organización? Mira, yo creo que de los 8, el de deshumanizar la víctima,
creo que no está haciendo como muy posicionado. O sea, de pronto decimos, sí, hay que hacer el bien, bien, pero la parte de leyes, de derechos, de incidencia en política pública es incipiente, ¿no? Entonces, eso creo que sería la parte de la visión paliativa, pues literalmente no la tenemos. Más bien decimos, si creemos en la persona y apostamos por la persona, ¿no? Ahí de nuevo, nuestra ambición es desarrollo humano integral. Pues mucha gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? A lo mejor los de desarrollo sustentable pueden entenderlo un poquito más, ¿no? Los biólogos lo pueden entender un poquito más, ¿no? Pero la sociedad dice, ¿y eso de qué se trata? Pues, ¿no? ¿Cómo desarrollas a la persona en diferentes ámbitos? Esos dos yo creo que son los que están. Los otros 6 están como muy de todos los días. ¿Y crees que estos mecanismos podrían interferir con la consecución de los bienes internos de la organización? No, 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 no. No, mira, una de las problemáticas que tienen todas las organizaciones de sociedad civil son los bienes materiales y financieros. Si un proyecto está bien hecho y es para el bien, va a ser fondeado y vamos a conseguir los recursos. Incluso la parte del nombre, el Centro de Comunicación Cristiana de Bienes. Los bienes van a venir. El chiste es el fondo. No conflictúan estos principios con el objetivo social, por decirlo así, ¿no? Sino más bien lo fortalece, ¿no? Si tú haces bien las cosas, de verdad, va a llegar gente que hace bien las cosas y se va a sumar. Mira, el primero es establecer espacios de escucha. La semana pasada, en nuestro plan 2018, ya estamos diciendo, necesitamos empezar esos espacios de escucha. Si en las organizaciones, empresas, no hay estos espacios donde valoren a la persona, no va a haber comunicación, ni se van a poner la camiseta, ni va a crecer. Eso es lo primero. La otra, las leyes, o sea, los procedimientos, las normativas internas, ¿no? Que sea de acuerdo a esta ética, ¿no? O sea, si no tenemos un papelito donde digas, oye, tú tienes que ser feliz en la organización, pues la gente va a venir y se va a poner triste. La otra es la congruencia. O sea, las normas tienen que ser congruentes. O sea, si estás feliz aquí te tienes que divertir y es una de las cosas que hemos estado haciendo mucho en la institución. Si tú vienes aquí y no estás contento, pues pensémosle 2 veces. O sea, si nos te sacan una sonrisa en el día, dices, entonces no estás contento, ¿no? Entonces pondría la primera de las leyes, estos espacios de escucha y ver cómo, y creo que la visión de un país mejor. O sea, las organizaciones de sociedad civil no están diseñadas para el beneficio personal, ni para el beneficio económico. Es para mejorar la sociedad, para que la sociedad tenga acceso a derechos. Todas las problemáticas sociales que están en este país es porque no tenemos derechos, porque nuestros derechos o no los tenemos o simplemente son violentados. Tú dices, ¿por qué hay tantos niños de la calle o que viven en calle? Pues porque no tienen casa, porque no tienen familia. ¿Y por qué se están drogando? Pues que no tienen salud. Y quedamos en la vista que son derechos que no están siendo pues garantizados, ejercidos, ¿no? Entonces, creo que la visión de la realidad, o sea, este espacio de que los colaboradores analicen esta realidad también te sirve, ¿no? Y a veces en esa misma realidad te das cuenta que tú eres parte de. Una compañera nos decía hace 3 años que se empezó a hacer la acción ciudadana frente a la pobreza. ¿Desde dónde vamos a ver la pobreza?
desde todos los que nosotros somos pobres, o desde los ricos que piensan en los pobres, o desde los pobres que no nos da tiempo para pensar en la pobreza, sino que tenemos que trabajar para salir de la pobreza. Y decíamos, híjole, ¿cómo te ves como país? O sea, ese espacio de reflexión y de análisis de la realidad tiene que, se manifiesta en una mayor ciudadanización, mayor interacción social entre los colaboradores. Yo pondría esos tres: normatividad, espacio de escucha, de desarrollo personal y del análisis de la realidad, que lo que estás ayudando es para bien de tu sociedad y para bien de tu comunidad, bien de tu familia. Entonces, eso sería. Pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo y ha sido un gusto colaborar con la organización. Pues mil gracias a ustedes, mil gracias. El desentendimiento moral puede incidir en la función social de la organización cuando los colaboradores o voluntarios implicados en los programas de desarrollo comunitario de CCB no se identifican con la razón de ser de la organización y con sus valores, o no le dan suficiente importancia al impacto positivo que puede generar la organización con sus acciones, ya que es posible que entre ellos se generen algunos mecanismos como el de distorsión de las consecuencias y se minimicen los problemas que existen debido a la pobreza que existe en el país, que es el principal problema que atiende a la organización. Por otra parte, los mecanismos de disolución de la responsabilidad y de desplazamiento de la responsabilidad pueden surgir cuando, a pesar de que haya conciencia sobre la problemática y se tengan buenas intenciones, no sean proactivos o no cumplan con sus responsabilidades ni trabajen en equipo, dejando que otros hagan más que ellos. El etiquetado eufemístico de las acciones también está presente porque una gran parte de la población no está consciente de las implicaciones que tiene el que la mitad de la población vive en situación de pobreza, por lo que este problema se ve minimizado. En cuanto a la consecución de los bienes internos, la presencia del desentendimiento moral y sus mecanismos pueden impedir que se cumplan las metas y los propósitos de la organización, es decir, que no se le dé la importancia debida al valor de la dignidad humana y a los derechos humanos, y que no exista congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La corrupción en el sector de las organizaciones sociales puede surgir en la parte de los fondos que reciben del gobierno u otras empresas. Esto se debe a que no hay ética ni valores establecidos en las normas de la organización. También hace falta transparencia o información pública que impida que se dé esta problemática. La corrupción se encuentra relacionada con el desentendimiento moral porque los involucrados no se hacen responsables y buscan excusas para justificar sus acciones. Los principales mecanismos relacionados con ambas problemáticas son el de etiquetado eufemístico de las acciones con la disolución de la responsabilidad, porque ahí los actores pasivos no hacen nada ya que consideran que la corrupción es algo normal y nadie hace nada. Por lo tanto, si nadie hace nada, ¿por qué ellos sí? También el mecanismo de atribución de la culpa a las circunstancias influye, ya que los actores activos engañan a otros para obtener beneficios personales y justifican sus acciones por las circunstancias. Para la organización es sumamente importante contar con el apoyo de las comunidades con las cuales se trabaja. La falta de transparencia y respeto pueden causar un costo directo a CCB, por lo cual la organización actúa con honestidad y respeto, siendo congruentes con sus ideales y dándole la prioridad y seriedad a los conflictos sociales. Uno de los mecanismos que podría traer un costo indirecto es la comparación paliativa, puesto que la organización prefiere atender a problemas que pueden beneficiar a una mayor cantidad de personas. Esto podría afectar su reputación ante otras instituciones y empresas. Otro de los mecanismos que podrían ocasionar un costo indirecto es el deshumanizar a las víctimas, puesto que ante otras organizaciones podría ir en contra de sus valores, ocasionando afectar la reputación de ese